Hola, soy Claudio Padilla de Financial Reporting. Esta presentación corresponde al webinar del 25 de agosto y trata sobre la IAS 36, deterioro del valor de los activos. Tratamos los siguientes puntos: la naturaleza de la IAS 36, cuáles son los activos que se manejan en el contexto de esta norma, cuándo debemos hacer la medición por deterioro, ¿y qué indicios nos pueden indicar que los activos de la entidad están sufriendo deterioro? Asimismo, ¿cómo se hace la medición para calcular el valor del importe recuperable? Vayamos a la presentación. Naturaleza de la IAS 36. Esta norma fue adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en abril de 2001. Esta es una fecha referencial, pues constantemente el Consejo hace actualizaciones a la misma. Esta norma contiene todos los requerimientos para evaluar la recuperabilidad de un activo. Estos requerimientos estaban en varias normas, como la NIC 16, la NIC 22, la NIC 28 y la NIC 31. El objetivo de la IAS 36 es establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurar que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Esto está en el primer párrafo de la norma. Veámoslo gráficamente. Objetivo: establecer los procedimientos para asegurar que los activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Esto nos puede llevar a tres situaciones. La primera: si lo contabilizado es menor que el valor recuperable, entonces no hay que hacer ningún reconocimiento. Lo que la norma exige es hacer una evaluación para determinar si existe algún indicio de deterioro. Segundo, si lo contabilizado es mayor al valor recuperable, entonces hay que hacer un cálculo y reconocer una pérdida por deterioro. En este caso hay que calcular el valor recuperable del activo y registrar la pérdida por deterioro que resulte de este cálculo. Sin embargo, esta pérdida puede variar en el futuro, puede incrementarse, puede disminuir o puede desaparecer. En este caso, la norma especifica en qué casos se revertirá la pérdida por deterioro. ¿Qué es activo en el contexto de la IAS 36? Antes de entrar a este tema, me gustaría repasar algunas definiciones. Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas que se refieran al mismo. Es lo que comúnmente llamamos el valor neto de los activos. Una unidad generadora de efectivo es un grupo identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activo. Me gustaría detenerme en esta definición y explicarla un poco más. Creo que la mejor forma de hacerlo es mediante un ejemplo. Supongamos que una entidad tiene una fábrica y en ella tiene dos líneas de producción, una línea de producción de zapatos y otra de carteras. Además, sabemos que ambos productos pueden comercializarse independientemente. En este ejemplo, estaríamos hablando de dos unidades generadoras de efectivo, una por el lado de los zapatos y otra por el lado de las carteras. Activos comunes de la entidad. Son activos diferentes de la plusvalía que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros, tanto en la unidad generadora de efectivo que se está considerando como en otras. ¿A qué se refieren estos activos comunes? Si vamos al ejemplo anterior, supongamos que en esta fábrica hay un grupo electrógeno que es usado para proveer de energía eléctrica en casos de emergencia, en casos que el fluido eléctrico se corte, y que este grupo electrógeno da energía a las dos líneas de producción. Entonces, este grupo electrógeno sería un activo común de la entidad.
donde provee a 2 unidades generadoras de efectivo. Importe depreciable de un activo es su costo o el importe que lo sustituya en los estados financieros menos su valor residual. Amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil. Y finalmente, la vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar un activo o el número de unidades de producción o similares. Recordemos que las normas de reporte financiero exigen que al adquirir un activo, la entidad debe evaluar el periodo en que espera utilizarlo y así determina el periodo de vida útil. Continuemos. ¿Qué es activo en el contexto de la IAS 36? En el contexto de esta norma, activos se refiere a activos individuales o unidades generadoras de efectivo. Sin embargo, en la norma, cuando leamos activo, tenemos que entender que se están refiriendo a ambos términos, tanto activos individuales como unidades generadoras de efectivo. El importe recuperable se calculará para un activo individual. Es la primera opción para calcularlo. Primero debemos tratar de calcularlo para un activo individual. En caso no sea posible, tenemos que calcularlo para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. ¿Cuándo medir por deterioro? La norma ha dividido los activos en 2 grandes grupos para definir cuándo medir. Por un lado tenemos la plusvalía, activos intangibles de vida indefinida y activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso. Para este grupo de activos se exige que se mida como mínimo una vez al año. El otro gran grupo son los otros activos no financieros y se medirá siempre que haya un indicador de que dichos activos podrían estar deteriorados. La entidad definirá al final de cada periodo sobre el que informa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Tomemos con pinza esta parte donde la norma dice al final de cada periodo sobre el que se informa, pues debemos programar con la debida anticipación, hacer la evaluación para estar seguros que al final del periodo contamos con todas las acciones hechas y revisadas para saber que estamos cumpliendo con la norma. En caso que existiera algún indicio, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del activo. ¿Y cuáles son los indicios de deterioro? La norma habla de fuentes externas, internas y otras relacionadas a dividendos. A mí me gustaría centrarme en las fuentes externas y en las internas, porque las relacionadas a dividendos se refieren más a compañías como las que están en Estados Unidos y ya tienen una periodicidad establecida para distribuir dividendos. A ver, veamos las fuentes externas. Disminución del valor activo significativamente mayor al paso del tiempo y uso. Nos referimos a una disminución del valor del activo en relación al mercado, ya que estamos dentro del grupo de fuentes externas. Segundo, cambios significativos referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado. Tomar nota que estos son aspectos muy amplios. Mi recomendación es que mediante una política establezcan qué aspecto específico afectaría al valor de vuestra entidad. Siguiente, incremento de las tasas de interés. Las tasas de interés están aquí incluidas debido a que una de las formas de calcular el valor recuperable es mediante el valor en uso, que es traer a valor presente los flujos netos que genera el activo. Como ustedes saben, para traer a valor presente es necesario calcular una tasa. Esta tasa se va a ver influenciada por las tasas que están vigentes en el mercado. Y a mayor tasa, el resultado del valor presente es menor. En ese sentido, estamos hablando de un indicio de deterioro. Siguiente, el importe en libros de los activos netos mayor que su capitalización bursátil. Esto es aplicable para empresas que cotizan en bolsa y podrían hacer un cálculo global de sus activos comparados con su capitalización bursátil.
En las fuentes internas tenemos la obsolescencia o deterioro físico significativo para activos identificados al interior de la empresa. Siguiente, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Podrán apreciar que cada una de estas alternativas está referida a un menor uso. Por lo tanto, habrá una menor oportunidad de generación de efectivo por parte de los activos. El primer punto es activo ocioso. Siguiente, planes de discontinuación o reestructuración de la operación, planes para disponer del activo, reconsideración de la vida útil de un activo de indefinida a finita. Y el último punto de las fuentes internas es evidencia de informes internos. Indicios de deterioro a través de informes internos. Primero, flujos de efectivo para adquirir el activo, operarlo o mantenerlo significativamente mayores a los presupuestados. Segundo, flujos netos de efectivo reales o resultados de la operación del activo que son significativamente peores a los presupuestados. Como pueden ver, estos dos primeros puntos están relacionados a comparar cifras contra presupuestos. Tercero, la disminución significativa de los flujos de efectivo netos o resultados de operación comparado con los presupuestos. Y finalmente, cuatro, pérdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el activo cuando las cifras del periodo corriente se suman a las presupuestadas para el futuro. Si toman nota, aquí están comparando resultados que ya son históricos con presupuestos y en su conjunto se están comparando con los inicialmente presupuestados. Es una evaluación que implica evaluar cómo están rindiendo estos activos en toda su vida útil. Finalmente, la lista no es exhaustiva, por lo tanto, la entidad debe evaluar qué otros aspectos pudieran afectar a los activos de la misma. Producto de esta evaluación, lo que se ha identificado deberían plasmarlo en una política para que sea evaluado cada vez que corresponda. Por ejemplo, podríamos considerar la pandemia. Como sabemos, la pandemia afectó a muchas empresas que tuvieron que modificar el nivel de su operación. Algunas fueron afectadas al 100% en un primer momento y otras tuvieron que operar parcialmente en los siguientes periodos. ¿Cómo determinamos el importe recuperable? Para un activo o unidad generadora de efectivo será el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición o el valor en uso. Si cualquiera de estos importes excediera al valor en libros del activo, este no sufriría un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el otro importe. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. En otras palabras, sería el precio que obtendríamos al vender el activo a la fecha de medición. Ahora, a este valor tenemos que restarle los costos de disposición, que son, por ejemplo, los costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, los costos de desmontar o desplazar el activo. Recuerden que podría ser una línea de producción, entonces estos costos podrían tener cierta significancia. Y todos los demás costos incrementales para dejar el activo en condiciones de su venta. Por ejemplo, quizás tendría que hacerse alguna reparación menor, reemplazar algunas piezas para que esté en condiciones de ser vendido. ¿Y qué es el valor en uso? Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. Es decir, es el valor presente de los flujos de efectivos netos, de los ingresos que generaría este activo y de los costos necesarios para generar dichos ingresos, donde también se incluirán los costos del mantenimiento y reparación del mismo activo.
Bueno, esta presentación llega a este punto. Los temas de medición y de cálculos los estoy dejando para una siguiente oportunidad, pues pienso que hay que darle su debida atención y es necesario darle el tiempo debido para exponerlos. En esta presentación me gustaría darles las siguientes conclusiones. Primero, si quieren poner en práctica esta norma o llevarla de forma adecuada, lo primero que tienen que hacer es identificar los activos que están sujetos a la evaluación de deterioro. Preguntarse, ¿son activos individuales o unidades generadoras de efectivo? Y si son unidades generadoras de efectivo, definir qué activos individuales lo componen. Segundo, elaborar presupuestos desagregados de los activos y unidades generadoras de efectivo donde estén identificadas dentro del presupuesto general. Esto facilitará las comparaciones a que se refiere esta norma. Tercero, establecer los indicios de la norma que son relevantes para vuestro negocio en específico. También identificar qué indicios no incluidos en la norma son importantes considerar. Aquí tenemos que hacer el ejercicio que les recomendé en su momento cuando estuvimos viendo el tema de indicios. Hay que analizar de toda la gama de indicios que presenta la norma y cualquier otro que no estuviera que pudiera afectar al deterioro de los activos. Cuarto, establecer una política y elaborar un procedimiento que asegure el cumplimiento de la norma y sustentarlo. Esto les ayudará mucho para las evaluaciones año a año, pues ya tendrán muchos puntos definidos e irán a evaluar directamente. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Espero que les haya gustado y que sea de mucha utilidad. Si ustedes desean implementar esta norma u organizar cómo llevarla a cabo, estos son los primeros pasos que deberían seguir. Muchas gracias por vuestra atención y recuerden, estoy para ayudarlos a poner en práctica las normas de reporte financiero. Me despido con un fuerte abrazo.